Hoy te platicaré de los soldados retenidos en Acapulco para que liberen a un detenido. Uno de los destinos turísticos más populares de México comenzó a ser escenario de extorsiones por parte de la delincuencia organizada. Primero, comerciantes y transportistas comenzaron a pedir ayuda a las autoridades, pero después comenzaron a manifestarse para exigir el retiro de esa ayuda, acusando abuso de las mismas autoridades. Hoy, elementos del ejército fueron retenidos por comerciantes para obligar a los soldados a liberar a un hombre detenido en flagrancia. En este video te platicaré de este hecho y del largo historial de casos de extorsión en Acapulco. Bienvenidos al Caporal del 13 de febrero, comenzamos. Elementos del ejército fueron retenidos por comerciantes del mercado central de Acapulco para forzarlos a que liberen a un detenido. Esta movilización de comerciantes para presionar al ejército para que liberen a un solo detenido pudiera no parecer relevante. Sin embargo, lo relevante es lo recurrente de esta situación y las acusaciones que en el pasado han hecho las autoridades sobre la posibilidad de que los manifestantes estén coludidos con la delincuencia organizada. Antes de compartirte lo que acaba de suceder en este destino turístico, es importante revisar lo que ha ocurrido en Acapulco en los últimos años. En el año 2021, a este canal te traje una serie de videos como justo estos que te muestro en pantalla. A lo largo del 2021 di testimonio de diversas extorsiones en Acapulco. Extorsiones en contra de transportistas, extorsiones en contra de comerciantes principalmente, así como incendios en contra de vehículos del transporte público y en contra de mercados. Aunque ambos fenómenos coincidían en tiempo y lugar, es decir, el de las denuncias de extorsiones con los incendios, las autoridades municipales no aceptaban el hecho de que los incendios fueran producto de las extorsiones, o mejor dicho, producto del no pago de las extorsiones. Esto que verás a continuación corresponde a un hecho registrado el 22 de abril del año 2021, precisamente en un mercado de Acapulco. Jueves 22 de abril del 2021, estamos aquí con la quema de los locales, de los compañeros de la... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Qué bárbaro. Pérdida total. Se considera pérdida total de los compañeros. Toda su mercancía fue quemada. Aquí está. En el año siguiente, en el 2022, las cosas cambiaron de manera impresionante. Ahora en ese año te empecé a traer videos como estos que te muestro en pantalla. Luego de varios meses pidiendo el reforzamiento de la vigilancia de Acapulco, comenzó a verse más la presencia de las autoridades, de elementos federales en específico. Sin embargo, la novedad fue que entonces, tras ver a los elementos federales haciendo operativos, comerciantes y transportistas comenzaron a salir a las calles a manifestarse para exigir un freno a esos operativos o de plano la retirada de los elementos del ejército. Estas manifestaciones fueron de tal tamaño que llegaron a paralizar las vialidades principales de Acapulco o incluso llegaron a retener a los elementos federales. Entre las protestas que hubo el año pasado estuvo una de febrero, en donde un grupo de soldados fue retenido por comerciantes en protesta por las operaciones de vigilancia. Vaya contradicción. En esa ocasión, las autoridades de la 9ª Región Militar aseguraron que las protestas contra el ejército eran inducidas por un grupo del crimen organizado que tiene bajo su control el mercado central, debido a que allí extorsionan a los comerciantes y usan el lugar para traficar droga. Lo que verás a continuación justo es una confrontación de gente de Acapulco contra elementos del ejército ocurrida en junio del año pasado. Todos estos hechos se pueden interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede ver una contradicción entre comerciantes y transportistas que primero piden seguridad y después echan a los elementos que llegan precisamente para darles seguridad.
Pero también se puede ver de otra forma. Se puede ver a los comerciantes y a los transportistas como víctimas dobles. Es decir, primero piden auxilio a las autoridades porque son extorsionados, y una vez que llegan las autoridades son obligados las víctimas por sus extorsionadores para que protesten en contra de quienes buscan apoyarlos. Lo que sea que esté ocurriendo en Acapulco, pues es una realidad. Hoy ha ocurrido un episodio más de esta agresión por parte de comerciantes en contra del ejército. Alrededor del mediodía, soldados a bordo de 3 vehículos detuvieron a una persona sorprendida en flagrancia con un arma de fuego. Los primeros reportes señalaron que el detenido podía estar ligado al cobro de extorsiones a comerciantes y vendedores ambulantes. Los elementos ya se lo llevaban, ya lo trasladaban, y cuando justo lo habían detenido cerca del Mercado Central, en la Colonia Progreso, cuando de pronto alrededor de 100 comerciantes bloquearon la vialidad en la que iban los soldados y comenzaron a protestar para exigirle al ejército la liberación del detenido. Esta protesta incluyó insultos incluso a los soldados, hasta les aventaron objetos. Hubo también arengas como por ejemplo que el pueblo unido jamás será vencido, vaya, asumiéndose los comerciantes como parte justo del pueblo. Y lo que te muestro ahora en pantalla son imágenes precisamente del momento de la retención, de cuando detuvieron y retuvieron a los soldados para pedirles la liberación del detenido. A pesar de la presión de los comerciantes, los soldados lograron salir de allí y se llevaron al detenido. Una vez que los soldados se retiraron, pues ya la gente mantuvo cerrada todavía la avenida Constitución durante algunos minutos, hasta que finalmente liberaron la vialidad pasadas las 2 de la tarde. Ha trascendido que el detenido ya fue puesto a disposición en las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, no ha sido difundida su identidad. Este episodio se suma a la historia de casos de extorsión registrados en este puerto y en este estado. Recordarás, la semana pasada te traje este otro video a este canal, te lo muestro en pantalla. Aquí te platiqué del cierre de gaseras en Zihuatanejo, Guerrero, un cierre debido a extorsiones. Bueno, a una semana de que comenzó el cierre, finalmente este fin de semana pasado, las empresas gaseras reanudaron el servicio y lo hicieron con sus instalaciones resguardadas ni más ni menos que por elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército. De hecho, lo que te muestro ahora en pantalla, te lo pongo, listo. Lo que estás viendo son fotografías precisamente de este operativo de resguardo de las instalaciones de las gaseras para que puedan abrir. El gobierno estatal informó que este reabastecimiento inició con los tanques estacionarios de los hoteles para posteriormente enfocarse en las viviendas. Aunque el gobierno estatal informó que la vigilancia es solamente en las instalaciones de las gaseras, hay algunos empresarios que aseguran que también esta vigilancia se ha extendido a los repartidores de gas. Todo esto está ocurriendo en estos momentos en Guerrero y en Zihuatanejo en específico, y contradice lo reportado inicialmente por el alcalde de Zihuatanejo la semana pasada, cuando en plena crisis del desabasto de gas, pues el alcalde negó que hubieran empresas gaseras cerradas. Esto fue lo que dijo el priista José Sánchez. Recordémoslo, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Más decirte que no hay un reporte establecido en el tema de las gaseras, no hay una sola denuncia. Hoy todas operaron con normalidad, estuvimos haciendo revisiones, estuvimos haciendo sondeos y vamos a estar atentos siempre al llamado de la solicitud ciudadana de apoyo en caso de que así sea requerido, pero al día de hoy y al momento de hoy no hay una sola denuncia presentada y todas las gaseras el día de hoy operaron de manera normal.